Dice la palabra de Dios, Isaías 14, del 11 al 17. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán su cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bueno, vamos a sentarnos. Vamos a compartir hoy, en esta tarde, el tema que quiero compartirle, que quiero desarrollar, es la rebelión, camino de fracaso. Vamos a hablar acerca de la rebelión, camino de fracaso. Cuando miramos la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras encontramos muchos casos de rebelión. Lo encontramos acá, como lo expresa en este pasaje, que en algunos casos se le aplica, algunos teólogos lo aplican en relación al diablo, a Satán, y otros lo aplican al rey de Babilonia. Hay otros ejemplos, tanto el uno como el otro, pues nos da a entender en relación, porque hay argumentos para ver y considerar que puede ser aplicado al diablo, pero también hay testimonios y ejemplos que se puede aplicar al mismo rey de Babilonia. Entonces no desmiente una cosa con la otra, puede haber aplicación a los dos. Pero también hay otros ejemplos, como lo fue también el caso de Eva, la primera mujer que Dios creó. También hubo manifestaciones en ella de rebelión, como también los otros ejemplos. Coré habla también de Adonías, habla también en la Biblia ejemplos como Aitofel, habla la Biblia de casos como Absalón, y son muchos los ejemplos que a través de las Sagradas Escrituras encontramos, y el fin de todos los ejemplos ha sido el mismo, o lo que han concluido, lo que ha ocurrido con todos es lo mismo. ¿Y qué es lo que ha pasado con ellos? Que todo aquel que se induce o se dirige hacia este camino, pues el fin va a ser lo mismo que aconteció a ellos, y tiene que ver con una vida de fracaso, porque hablamos acerca de la rebelión, camino de fracaso. Ahora, lo primero que tenemos que mirar o considerar según las Sagradas Escrituras es que todo tipo de rebelión va directamente contra Dios. Otra vez le repito, y el primer punto que quiero desarrollar: todo tipo de rebelión va directamente contra Dios. ¿Cuándo? Pero aclaro y hago una aclaración acá. Es directamente contra Dios cuando la persona se niega a cooperar y a corresponder a lo que Dios establece o a lo que Dios manda. Porque no podemos tampoco considerar que rebelión hacia el pecado, que rebelarse uno con los mismos deseos
es un acto de fracaso. Ojalá todos nos rebeláramos en cuanto a esos apetitos o deseos carnales. Entonces no podemos considerar que, hablando en general, que toda rebelión, porque muchas veces nos toca rebelarnos también en cuanto a complacer o a satisfacer algún apetito o algún deseo que carnal, porque sabemos que ese deseo o ese instinto o esa incitación o esa provocación o ese impulso, pues nos lleva a ofender a Dios. Y yo sé que si ofendo a Dios, pues por eso no me va a venir ningún beneficio. Entonces de ahí es donde miramos que no generalizamos que todas las rebeliones están dirigidas al fracaso, porque hay rebeliones a las que de verdad ojalá nos involucráramos, que tiene que ver de rebelarnos a no participar del mal o de aquello que atenta contra la santidad o el carácter de Dios. En este caso vemos que hubo un personaje acá que vamos a mirarlo en relación a lo que nos dice el verso 14. En el verso 11, corrijo. Y lo primero que me dice en el verso, la palabra de Dios, es en el verso 11, dice que descendió al Seol, ¿tú qué? Tu soberbia. Y aquí me está indicando algo, que la rebelión, que camino al ¿qué? Al fracaso, donde primero se genera, porque hay aquí el profeta Isaías me está hablando del origen o de dónde viene la rebelión. Y la rebelión viene de una conducta de soberbia, porque dice, descendió al Seol, ¿tú qué? Tu soberbia, indicando que toda persona que tiende a ser rebelde es la misma conducta de lo que hay en su corazón y de un mal llamado soberbia, o también conocido como orgullo. En estos días tuve la oportunidad de hablar con un miembro de la iglesia, y manifestándole al hermano con el que estaba dialogando, le decía, mire, usted tiene un problema del cual quiero hablarle, pero no en el sentido de señalarla ni acusarlo, sino para que usted tenga más cuidado con ello. Y es que en usted hay soberbia, en usted hay orgullo. Y me miró y me dijo, ¿cómo así, pastor? ¿Y por qué usted me dice eso? Yo le dije, mire, usted no es soberbia en el sentido, o orgullosa en el sentido de que usted se rebela contra mí, sino que la rebelión suya es diferente a la que usted está considerando y a lo que usted está creyendo. Porque hay rebeliones y hay manifestaciones soberbias que no se muestran en la conducta como tal, en el comportamiento, de mostrarle a la persona que quiere hacer lo que se le da la gana, sino que hay también tipos de soberbias que están más en la parte mental. ¿En la parte qué? En la parte mental. O sea que uno no solamente es rebelde, porque uno puede manifestar un acto de rebeldía yéndose o negándose a someterse a lo que alguien dice o a lo que alguien me dice, y yo puedo tener una rebeldía abierta. Ejemplo, cuando llega la mamá le dice al hijo, hágame el favor, no vaya por allá, y él, sin importar lo que la mamá le está diciendo, va y hace todo lo contrario. Eso ya es una rebelión directa, manifiesta, porque se está mostrando es en la conducta. ¿Sí vamos a entender? Se está generando es en la conducta, en el comportamiento. Por ejemplo, cuando llega la mamá o el papá le dice al hijo, hágame un favor y quizás apague ese televisor. Y él le dice, ¿y por qué lo voy a apagar? ¿Y por qué lo voy a hacer? Entonces, de antemano, su conducta, mire que lo está mostrando de que él no tiene la disponibilidad ni el deseo de someterse a la petición que en esos momentos le está haciendo su padre. ¿Sí vamos a entender? Muchas veces llega el padre y le dice, le digo, mío, ¿usted por qué no se acuesta ya?
¿O por qué usted en vez de gastar ese tiempo de estar ahí pegado a ese televisor, por qué no hace algo más provechoso? Y él le dice, pero déjeme que yo no estoy haciendo nada malo. Y entonces llega el joven y de pronto el muchacho sigue y conversando y bueno, y con su celular y bueno. Entonces ahí es donde empezamos a mirar que ya esa persona ya tiene un problema. Y hay una conducta que se llama ¿qué? Soberbia. Y esa misma soberbia la lleva a ella o lo lleva a ese hijo a tener conductas de ¿qué? De rebelión. Pero ya no estamos hablando de una rebelión que se está manifestando a través de una conducta o un comportamiento. Ahí hay una conducta o un comportamiento. Pero la rebelión que estamos encontrando acá, o hay algo a lo que yo quiero mostrarle, a la que yo me refería con la hermana o con el hermano, no era una rebelión de conducta, porque cuando yo les decía algo al hermano, pues el hermano, pues si le pedía algo al hermano accedía. Pero resulta y sucede que usted puede venir acá o puede estar con alguien y aún así estando con alguien puede tener un problema ¿de qué? De rebeldía. ¿Generada por su qué? ¿Su propio qué? ¿Generada por el orgullo o la qué? O la soberbia. Porque vuelve y lea el verso 11, por favor. Dice, descendió al Seol tu soberbia. Mire que el que la llevó a ese fracaso, mire que la Biblia me está llevando el Seol tiene que ver el lugar donde Dios asignó, que es el mismo en el hebreo, es el lugar donde Dios castiga a aquel que ya es conocido también como infierno, o el lugar donde moran o van los que van para una condenación eterna. Pero mire, y ahí es donde empezamos a mirar que muchos quizás no le dan importancia a lo que tiene que ver la conducta de la rebeldía, generada por la soberbia, no. La rebeldía generada por la soberbia. Otra vez, la rebeldía generada por la soberbia. O sea que el que es rebelde, el que tiene conductas de rebeldía, es la manifestación o lo que la causa, o lo que lo impulsa, o lo genera, o lo lleva a eso, es la ¿qué? La soberbia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es la soberbia. Esa conducta es el origen de esa conducta. Muchos vemos la conducta, lo que decía esta mañana. Muchas veces vemos el efecto, pero no miramos la ¿qué? La causa. Y en este caso, aquí estamos viendo quizás el efecto de una causa que tiene que ver, la rebeldía es la causa o se genera en la soberbia. ¿Sí vamos a entender? En la soberbia o en el mismo orgullo. Entonces, yo le compartía porque hay dos tipos. Una que tiene que ver con primero con las que es la que tiene que ver con las ¿qué? Conductas, con los comportamientos, con la forma de proceder. Pero también hay otra forma de cómo usted puede ser o yo puedo ser rebelde, generado por la soberbia, y tiene que ver con la parte mental. Con la parte mental. ¿Cómo así que con la parte mental? Y aquí es donde yo hablaba con el hermano, le decía, mire, usted, el problema en el que yo he visto en usted, lo que le he conocido, usted no manifiesta una rebeldía directa en cuanto a una conducta, pero sí tiene una rebeldía que tiene que ver generada más en la parte de la mente, en la parte de la mente. ¿Por qué de la mente? Porque muchos, mire, usted puede ser una persona aparentemente sumisa en cuanto a conducta, pero en cuanto a la forma de pensar puede ser una persona completamente en su forma de pensar o en su forma soberbia, orgullosa. ¿Y por qué? Porque sus pensamientos muchas veces usted le da prioridad y le da más razón o le da más importancia y más valor a sus ¿qué? A sus propios pensamientos que a lo que de verdad usted debería darle.
Entonces, una persona soberbia o soberbia puede actuar de dos formas. Uno, con una conducta. Pero dos, también lo puede hacer de una forma, con sus pensamientos. Con sus pensamientos. ¿Y por qué con sus pensamientos? Porque resulta y sucede que cuando yo le doy prioridad o yo me lleno de argumentos en mi mente para hacer lo que a mí, para legalizar o para afianzar lo que yo deseo que hacer, sin importar lo que otro me diga, sino que mi prioridad y lo que vale en este caso son mis ¿qué? Mis pensamientos. Eso también es un acto de rebeldía. Pero ya es una rebeldía que se está generando en la mente, causada o generada por ¿la qué? La soberbia o el orgullo. Ahora, quiero que lea y quiero mirar con usted estos versículos. Vaya por favor y lea conmigo en el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Tú que decías en tu qué. Ahora, mire que la soberbia se empezó a generar en la que se inició en él. Antes de llevarla a la conducta se formó y se realizó en la que. O sea que hay gente que puede ser rebelde en su forma de qué, de pensar, en sus pensamientos. Y ahí es donde empezamos a mirar que mire lo que está diciendo. Tú que decías en tu corazón. En otra versión usted no va a encontrar la palabra corazón, sino que se va a referir más a la parte de los pensamientos. O sea que esa rebelión del diablo primero inició fue en su modo de pensar. Tú que decías en tu corazón. O sea, tú que pensabas, en otra versión dice así, tú que pensabas. ¿Qué pensaba él? ¿Subiré qué? Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi qué, mi trono, y en los montes, y dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del qué, del norte. Y luego dice el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, ¿dónde se generó toda esta rebeldía de este personaje? En la mente. Ahora, de aquí es donde yo tengo que empezar a mirar, porque muchos de nosotros no le hemos dado importancia y valor a lo que tienen que ver con los. Y resulta y sucede que cuando usted y yo, escuche bien, muchos de nosotros quizás no hemos considerado y hemos entendido que yo puedo ser un rebelde solamente por la forma y la manera de pensar. Mire, es tan sencillo como esto. Usted viene a pedir una consejería o viene a hablar con alguien. Entonces resulta y sucede que el hermano comienza a dialogar. Por ejemplo, la hermana Marta vino acá y vino a hablar con la hermana Doris. Entonces resulta y sucede que vino la hermana a tener una conversa, un diálogo. O acá, o Julanito, con Peranito. Bueno, resulta y sucede que llegó la hermana. Bueno, hermana, es que mire, está esto y esto, yo tengo que, de parte del Señor quiero decirle esto y esto. Entonces llega la hermana. Ah, sí. Ah, ¿cómo así, hermana? Ah, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero él ya en su mente ya tiene su, como dice, ya su película. Ya tiene su video, ya algo ya montado. Y aparentemente le está haciendo creer al hermano que le está escuchando. Entonces llega la hija, por ejemplo, esta Estefanía con Beatriz. Entonces llega Beatriz y le empieza a hablar y la hija, sí, bueno, mamá, bueno. Y supuestamente le está haciendo creer que la está escuchando. Bueno. Pero cuando vaya, como ella ya tiene su película montada, va y va a hacerlo lo que está en su mente. Y todo lo que ella le dijo no hubo lugar, porque en ella estaba prevaleciendo sus pensamientos. Y eso es rebeldía.
¿Sí me estoy haciendo? Eso ya es rebeldía. ¿Y por qué? Porque quizás Dios quiere usar a alguien para ayudarlo a usted a salir de esa conducta o tomar una conducta correcta de vida en la que tiene que hacer, pero usted en estos momentos su prioridad siempre son sus pensamientos. Entonces cuando quizás la persona le habla, usted siempre sus argumentos son de más valor y de más peso que los que la otra persona le está diciendo y dando. Y ahí es donde muchos quizás no han considerado eso y no le han dado importancia a eso, y no sabiendo que el fracaso de que están teniendo muchos no es porque usted es un rebelde abierto, sino que usted es un rebelde en su forma de pensar. ¿Sí van a entender? Aquí está en su forma de ¿qué? De pensar. Cuando decía él mismo, subiré, me sentaré, seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, seré. Entonces mire que él ya tenía una idea, ya tenía un concepto claro en relación a lo que él quería. Y por más que quizás ya Dios le había dado argumentos a él en contra de eso, de que él no estaba a favor de eso, de que eso no lo debería hacer, pero sus pensamientos fueron más fuertes que los pensamientos de ¿quién? Que Dios había dado. Y por eso vemos que la conducta de él fue levantarse en contra de lo que ya sabía que hacer, pero era porque era más fuerte su ¿qué? Su soberbia, su orgullo. ¿Sí vamos a entender? Ahora, vaya a Ezequiel capítulo 28. Entonces, la rebeldía se genera ¿en dónde? En la mente, pero también en conductas, pero en este caso la rebeldía viene como causa, como origen por ¿cuál es lo que alimenta la rebeldía? La soberbia y el orgullo. Entonces, Ezequiel 28, vaya a Ezequiel 28, por favor. En Ezequiel 28, la palabra de Dios nos habla, quiero que lea allí en el verso 12, que también es otro ejemplo, es un pasaje paralelo. Verso 18. 28. Leo, corrijo, el verso 12. Verso 12. Dice, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de ¿qué? Ahora, mire que me está hablando de lo mismo, lamentaciones. Y ahorita me decía, descendió ¿a dónde? Al Seol. Porque tanto la soberbia lleva a un ¿qué? Lleva a una persona, si me hablamos de descender y hablamos, hermano, de entonar, dice hijo de hombre, entona lamentaciones, hablamos de fracaso. Porque ¿para quién son las lamentaciones sino para la persona que está siendo fracasada? Ahora, mire lo que está diciendo en el mismo verso, sobre 28:12. Hijo de hombre, entona lamentación sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Ahora, no solamente la rebeldía viene por causa de la soberbia y del orgullo, sino que también vemos que Satanás poseía un esplendor, fue hecho, dice la palabra de Dios, fue hecho de ¿qué? Era el sello de la ¿qué? De la perfección. Por eso la Biblia nos habla en Isaías 14 que los llamaba, uno de los nombres de él era lucero de la ¿qué? De la mañana. Y aquí es donde empezamos a mirar que dice lleno de toda ¿qué? Fuera de que fue sello de la perfección, dice que también fue lleno de ¿qué? De sabiduría y de acabada hermosura. O sea que tenía belleza, ¿o no? Era algo, era de mucha sabiduría. Entonces, y aquí es donde yo tengo que tener cuidado, porque los atributos y ahí hay cosas que le pueden jugar a uno, le pueden hacer un daño. Y aquí es donde vemos que la misma hermosura con la que Dios lo hizo a él y la misma sabiduría a la que le fue dada,
y las condiciones como lo hizo, también eso alimentó su ¿qué? Su orgullo y su soberbia. Ahora yo quiero preguntarle a usted hoy, ¿qué es lo que está alimentando el orgullo y la soberbia para llevarlo a hacer? ¿A hacer qué? ¿A qué nos lleva el orgullo y la soberbia? A hacer, no, pero ¿a qué nos lleva antes de ser fracasado? Nos lleva ¿a la qué? A la rebeldía. A la rebeldía, nos lleva a la rebeldía. El orgullo y la soberbia nos incita a ser personas rebeldes, nos conllevan a ser personas rebeldes. Pero mire que la rebeldía, hay dos tipos de rebeldía. Una que se genera ¿en qué? ¿En las qué? En las conductas, y otras que se manifiestan en los pensamientos, en la forma de pensar. Pero aquí vemos que en este caso la palabra nos está manifestando aquí en este verso, aquí en Ezequiel capítulo 28. Y nos habla de que también hay razones, hay cosas que tenemos que tener cuidado, que quizás nos han sido dadas, pero no para que nosotros nos sintamos y nos creamos acá los mejores, o que nos dan o nos dan razones, o son medios o razones para quizás yo hacer lo que a mí se me lo que a mí se me antoja. Y ahí es donde vemos, mire lo que dice el verso 13 del mismo capítulo 28. En el Edén, en el huerto de ¿qué? De Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí es donde vemos que Dios le dio a él razones quizás para que, y esas mismas razones fueron las que los llevaron a él a ¿qué? Todas las cosas que Dios le concedió se convirtieron en un medio para que él se volviera orgulloso. Ahora, ¿qué tiene usted o qué tengo yo que quizás nos están alimentando nuestra soberbia y nuestro orgullo, y que nos está llevando a conductas de qué? De rebelión. Nos están llevando a conductas de rebelión, y en esa rebelión ahí sí vamos por camino de fracaso. Primero, antes del fracaso está la rebelión. Entonces el hermano me decía, mire pastor, mire, en estos días me pasó y me pasó con alguien, y usted no sabe las humillaciones que tuve, me decía el hermano. Me pasó unas situaciones en las que me vi humillado. Yo le dije, hermana, mírese, porque la Biblia dice que antes de la humillación está la altivez y la soberbia. Proverbios capítulo 19. O sea que la persona que sufre de humillaciones y pasa por eso es porque de cierta manera es soberbia. ¿Sí vamos a entender? Es porque es soberbia, es porque tiene orgullo en su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Y por eso de ahí es donde empezamos a mirar lo que estaba pasando con el mismo diablo. Lo que ocurrió y lo que aconteció con él y con muchos, con Eva, con Coré, con Adonías, con Absalón, con Aitofel y con tantos personajes que encontramos a través, y el mismo Satanás, donde la Biblia nos muestra que lo que aconteció. Mire, Absalón, ¿qué era lo que alimentaba? Dice que Absalón tenía un cabello largo como el mío. Dice que era tan indio, hermano, que cuando lo pesaban, hermano, eso era pero libras. Y era un cabello abundante, dice, y fuera de que era un cabello abundante, parece que la presencia de ese hombre era una presencia así como la mía también. y parece, hermano, que este hombre, mire, por donde andaba, al parecer ese hombre levantaba, hermano, miradas por donde andaba, porque tenía todo su hermano, su parte física, su cabello, hermano, ese hombre. Y eso fue también el mismo diablo. Ahora, Pablo, usted va a mirar el apóstol Pablo, también Dios le dio cantidad de cualidades, cosas que también sobresalieron. Pero Dios dijo, ya con Pablo, pero con usted como no te quiero entregar ¿a qué? Al fracaso, te voy a dar según segunda de Samuel, segunda de Corintios,
te voy a dar un aguijón. Porque si no te doy este aguijón, vas a terminar como todos ellos. Y este aguijón te lo voy a permitir para que te acuerdes que me necesitas. Para que no se te olvide que tú puedes tener muchas capacidades y quizás te he dotado de muchos dones y muchos talentos y muchas habilidades y te he permitido experimentar cosas que nadie ha experimentado. Pero te voy a permitir este aguijón porque sé que si no te lo dejo, tu misma soberbia, tu mismo orgullo te puede llevar al fracaso. ¿Y cuántas cosas Dios permite muchas veces en nosotros? Y las permite como un ¿qué? Como un aguijón, pero es para cuidarnos y librarnos de que también caminemos por ese camino llamado rebelión que lleva al fracaso. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, de ahí es donde quiero que lea el verso 13. Y dice, los primeros, la parte siguiente dice, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu. O sea que ¿cómo lo recibió el Señor? ¿Con qué? Con bombas y con fiesta. Dice, los primores de los tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu. Mire, ¿y sabe por qué es lo que el diablo más busca dentro del pueblo? ¿La qué? Que no. ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Qué le estaban ofreciendo a él de cierta manera cuando dice que prepararon? ¿Qué le estaban dando? Le estaban alabanza. Y por eso la música es una de las herramientas que más busca el diablo y con las que más está corrompiendo y dañando a muchas personas. ¿Quién va a creer? La música. Lo que la gente está. Mire, yo no sabía. Hoy en día me mandó un video de mi esposa en estos días. Ya es que un tipo de música que es música que de cierta manera sintética, no sé cómo se llama. ¿Música qué? No, pero no es neutra, es de esa de la que le mandaron a usted que genera, porque genera ciertas, como las drogas, generan ciertos, donde los empieza a convulsionar, hermanos, y los lleva a un estado de éxtasis. Donde los lleva a un estado drogas auditivas a través de pura música. Drogas auditivas es el término. A través de música. Y el diablo, y ahí es donde, hermano, usted va a mirar cuántas cosas genera y cuántas cosas también está generando la música en muchas personas. Y ahí es donde vemos lo que dice, siga leyendo conmigo el verso 14. Tú, querubín, ¿qué? Mire las características de él. Fuera de que era hermoso, fuera de que era el sello de la perfección, fuera de que fue lleno de sabiduría, de hermosura. Dice, tú grande protector, yo te puse en el santo monte de. ¿Quién lo puso? Dios. Mire que Dios lo puso en un lugar de privilegio. Y allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, esas piedras de fuego, algunos las relacionan con los mismos ángeles o entre las mismas estrellas. Y ahí es donde empezamos a mirar y a ver todo lo que generó y alimentó su ¿qué? Su soberbia y su orgullo para luego llevarlo a la rebelión, ¿no? Antes del fracaso, para llevarlo a la rebelión y terminar, ahora sí, como fin, terminar siendo un hombre o una criatura fracasada. Ahora, ¿será que Dios lo creó a usted para ser un hombre fracasado? Pregunta, ¿será que Dios lo tiene y lo hizo a usted para ser un fracasado o nos tiene a nosotros para ser un pueblo fracasado? Ahora, ¿qué nos lleva a eso? ¿Qué nos lleva a eso? No, antes del orgullo.
La rebelión. Y antes de la rebelión, ahora sí, el orgullo y la soberbia. Entonces vamos por partes. Primero el fracaso, antes del fracaso está la rebeldía. Y antes de la rebeldía hay algo que lo alimenta y entonces uno arrastra la otra. El orgullo y la soberbia la alimenta. Entonces la pregunta es, ¿será por qué muchos de cristianos hoy en día, aun si Dios es el Dios de las victorias? Dios es el Dios de las victorias. Dios es el Dios de las victorias, dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué aún todavía hay gente pasando por fracasos? ¿Por qué hoy en día gente todavía, hermano, en ese estado de humillación, de vergüenza? Porque quizás hay un problema que no se ha dado cuenta, que lo está llevando a eso, y es la rebeldía. La rebeldía. Y antes de la rebeldía está alimentándolo la soberbia y el orgullo. Un orgulloso, lo que le da más valor, le da a sus propios ¿qué? Tiene más valor y tiene más poder sus propios ¿qué? Pensamientos. Por eso hablo de que muchas veces no solamente se rebelde con las conductas, sino que también se puede ser con la forma de pensar. ¿Me estoy haciendo entender? Lea el verso 17 de allá de Ezequiel 28. Y se enalteció ¿tú qué? Y el orgullo es alguien que se ¿qué? Que se enaltece. El orgulloso y el soberbio es alguien que se hace grande, porque lo contrario del orgullo es la ¿qué? La humildad. Y mientras que el orgullo lleva al enaltecimiento, mientras que la soberbia lleva al enaltecimiento, la humildad lleva a la ¿qué? Humillación. Por eso Jesucristo, una de las cualidades, de las cosas que manifestó, Él lo compararon. Y hay dos cosas que tienen que ver. Uno, cuando dijeron el cordero. Y el cordero es símbolo de humildad. Símbolo de humildad. Cordero, símbolo de ¿qué? De humildad. Pero también tenemos la paloma que descendió sobre Jesús como el Espíritu de Dios que descendió sobre él como paloma, también como muestra de humildad. Y de ahí es donde vemos dos cosas: el cordero, símbolo de sujeción también, y la paloma, símbolo de humildad. Y de ahí es donde empezamos a mirar por qué Cristo mostró también que es todo y fue exaltado. Mientras que el diablo fue exaltado y fue humillado, Jesucristo se humilló y fue enaltecido. Miren la gran diferencia. Satanás se enalteció y fue humillado, y Cristo se humilló y fue enaltecido. ¿Sí vamos a entender? Miren la gran diferencia. Pero el que se humilla es porque lo está alimentando ¿qué lo alimenta? El que se humilla, la humildad y la sujeción. Mientras que el que se enaltece lo alimenta, eso lo lleva, lo alimenta el ¿qué? El orgullo y la soberbia. Y luego lea conmigo el verso 10. Se enalteció ¿tú qué? Tu corazón a causa de ¿tu qué? De tu hermosura. Corrompiste ¿tú qué? O sea que él no perdió la sabiduría, porque dice en el verso 12 que fue lleno de sabiduría. La sabiduría del diablo nunca le fue quitada, sino que la ¿qué? Según el verso 17, ¿qué la hizo? Nunca Dios se la quitó, nunca lo despojó de ella. ¿La qué? La corrompió. Y hay gente que es, hermano, muy astuta, pero ¿para el qué? Una sabiduría, una sagacidad, pero para el mal. Mire, hoy en día hay jóvenes, hermano, que ellos tienen un mundo, hermano, para saber cómo se le escapan a la mamá y cómo se salen con las de ellos. Y hermano, y son tan ágiles en eso, que hasta se convencen ellos de eso. Hasta se convence de ellos mismos. Y muchos no sabiendo que todo esto es solamente camino al ¿qué? Al fracaso. Ahora, ¿dónde se puede generar también la rebeldía? No solamente en las ¿qué? En las conductas, sino también en la forma de ¿qué? ¿En la forma de qué? De pensar. Muy bien, de pensar. Ahora, Isaías 14,
El verso 2, el verso 16 me habla de otra característica que alimentó su soberbia. Que alimentó su soberbia. Catorce, 12. Debilitabas a las naciones. Ahora, lea el verso 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la ¿qué? La tierra, que trastornaba los ¿qué? Los reinos, que puso el mundo como un ¿qué? De ahí es donde, mire, de aquí me está dando el origen, por qué la tierra, el comienzo, Génesis 1, la tierra, y el verso 2, la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y ¿qué? Y vacía. Mire, algunos, y hay algunos textos que no se los quisiera dar, se los podía manifestar después más, donde algunos creen que hubo una creación post-adámica, o sea, una creación antes de Adán. Y ahí es, porque, y ahí algunos muestran y quieren mostrar que de cierta manera de ahí donde vienen los demonios, y hay algunas manifestaciones espirituales y demonios que se mueven, que quedaron fruto de, bueno, después más adelante hablaríamos de eso. Pero mire que algo a lo que quiero mostrarle es que allí en el verso 17 me dice que aún el mundo lo hizo ¿qué? ¿Cómo puso el mundo? ¿Como un qué? Un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Hubo una reacción, o sea que muestra que algo que también tenía el diablo, gozaba no solamente de belleza, no solamente de esplendor, no solamente de sabiduría, no solamente hablamos también de perfección, no solamente hablamos de hermosura, sino que también tenía un poder que se le había concedido. Porque ¿quién puede tener la capacidad para asolar y hacer del mundo un desierto si no tiene qué? Poder. Pero gloria a Dios que tenemos a alguien más poderoso que Él mismo. Amén. Y esto es lo que muestra cómo se generó el qué. Se generó en el diablo la qué. La soberbia, lo que la alimentó, lo que la alimentó, el orgullo, que lo incitó a la qué. De la soberbia viene luego la qué. La rebelión. Y luego de la rebelión termina el fracaso. Ahora vamos a mirar dónde se generó el fracaso. Vaya por favor al verso 12, al verso 11. Vamos a mirar. Mire las manifestaciones. Una de las cosas del fracaso, ¿qué dice? Descendió, Isaías 14, descendió el Seol tu soberbia, el Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Ahora, gusanos serán tu ¿qué? Tu cama. Ahora, una de las consecuencias de la rebeldía es, hermano, el tormento. O sea que las personas rebeldes, alimentadas por el ¿qué? ¿Por el qué? El orgullo y la soberbia. Son personas que viven atormentadas. Son personas que viven atormentadas. Y ahí es donde usted empieza a mirar por qué hay gente todavía en el pueblo que son atormentados por muchos males. ¿Dónde? ¿Por qué son? Porque cuando habla de que tu cama serán gusanos y tus gusanos te cubrirán, habla de tormento. Y usted sabe, en el infierno, ¿qué es lo que hay? Tormento. Allá donde dice que no muere el ¿qué? El gusano ni el fuego se apaga. ¿Y eso qué representa? Tormento. Y por eso le hablo y le digo que la persona, las consecuencias de una persona que es rebelde, vive en tormentos. Yo siendo usted, si está identificando el orgullo y la soberbia, yo creo que yo en estos días, yo siendo usted, me metería 40 días en ayuno esta semana.
Bueno, pues vamos a rebajarlo pues. El martes pues. Vive en tormentos. Cuando no es una cosa, es la otra. Pero vive atormentada. Lo otro. ¿A dónde descendió? Segunda, otra consecuencia que viene una persona en rebelde. Por eso hablamos de que esto es camino al fracaso. No solamente vive en muchos tormentos, sino que también descendió ¿a dónde? Al Seol. O sea, que cae, es una persona que vive en vergüenza. Porque cuando habla, mire, mientras que Dios al humilde lo enaltece, al soberbio dice que ¿qué hizo con el soberbio? Lo humilla, dice la palabra de Dios. Y cuando habla de que descendió al Seol, eso fue un acto de humillación. Después de estar en lo más en lo más alto, casi que cerca de quien, del mismo trono de Dios. Entonces, cuando se empieza a ver el tormento, primero el tormento y constantemente la humillación, donde yo experimento como cristiano humillaciones y humillaciones y humillaciones, eso es fruto de la misma eso es fruto, esos son resultados y consecuencias de primero de la soberbia, de la rebeldía, y alimentada por el orgullo y por la soberbia. Ahora, miremos otra consecuencia, otro resultado que trae, hermano. Lea por favor el verso 15. Mas tú que derribado eres hasta qué? Hasta el Seol. Otra experiencia. Las situaciones lo mantienen ¿qué? Lo derriban. ¿Cuántas cosas acontecen en muchos que vienen situaciones viviéndolas donde le crean de cierta manera algo derribado es algo que lo está perjudicando, ¿no? Hay cosas que se derriban, que lo benefician a uno. Pero hay cosas que de verdad se desbaratan y en vez de beneficiarlo a uno lo perjudican. Pero ¿de dónde viene todo eso? Porque dice, derribado eres, ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Mas tú derribado eres. Mas tú derribado. O sea que ¿quién lo va a hacer? Mire que las cosas, hermano, como he dicho, las cosas no vienen ¿por qué? Por sí solas. Ahora, lea vaya a Ezequiel 28, 17, otra vez. Miremos allí otra consecuencia. 17. Y vamos a mirar allí otras dos consecuencias. Y están en la última parte. Yo te, ¿qué? Arrojaré ¿por dónde? Por tierra. O sea, en otras palabras, ¿qué? Te humillaré. Mire, ahí es donde, mire, te arrojaré, te humillaré. Ahora, mire, hermano, resulta y sucede que la humillación muchas veces nosotros nos molestamos y nos cargamos. Pero la humillación también muchas veces viene como un acto como fruto de la ¿qué? De la rebeldía alimentada por la soberbia y el orgullo. Y leamos la última parte y con esto terminamos. Y luego dice, y te pondré ¿por qué? Después te dice, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes y te pondré ¿por qué? ¿Qué dice? Verso 28, Ezequiel 28, verso 17. Ahora, cuando dice para que miren en ti, en otras palabras está diciendo, te pondré por espectáculo o por burla. Por espectáculo o por burla. Muchos te van a ver y se van a burlar.
te van a burlar. Pero eso, esa burla y esa condición es por él. ¿Por la qué? Todas estas son las consecuencias de él, de la rebeldía alimentada por él, el orgullo y la soberbia. Ahora, mire todo lo que aconteció con él. Y de ahí es donde veo cuando el pueblo de Israel fue humillado y se hizo espectáculo y burla para muchas naciones. Que donde muchas naciones decían, mire, este no es el pueblo que le sacó Dios de Egipto con brazo poderoso. ¿Por qué están así? ¿Sabe por qué terminaron así? Por la rebeldía. ¿Pero por qué por la rebeldía? Porque se dejaron llenar su corazón de orgullo y de soberbia. Mire, si hay algo que nosotros tenemos que llenarnos todos los días, es de razones para buscar a Dios. Y de razones para dejar que Dios me enseñe, me instruye, me amoneste, me corrija, me hable y me diga lo que me tenga que decir para el beneficio mío. Pero cuando hay soberbia y hay orgullo, siempre voy a poner por encima de los pensamientos de Dios mis pensamientos y mis razones. Vamos a orar.